Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias te damos porque nos permites acercarnos al conocimiento de tu voluntad, de tu corazón, por medio de tu palabra. Yo te ruego que cada uno de nosotros tengamos la guía de tu Espíritu, Señor, y que tú obres en nuestro corazón. Nos convenzas y nos inspires a través de este ejemplo de tu siervo el apóstol Pablo para testificar de Cristo a nuestros compañeros. Que la gloria sea para ti y úsame para con tu iglesia. Y trae salvación también a quien nos esté escuchando por primera vez este mensaje tuyo de amor y misericordia para salvar. En Cristo Jesús, amén. Siéntense, hermanos, por favor. Un compañero es una persona que usted ve con cierta regularidad, que convive con ella de alguna forma. Alguien con la que usted comparte un espacio o una actividad o un propósito. Levante la mano si usted tiene por lo menos un compañero, hermano, por favor, levante su mano. Gracias a Dios. Yo, por ejemplo, tengo 5 compañeros en el trabajo. Somos los que pertenecemos a un área y hay otros 40 profesores más de otras áreas. Compartimos ese espacio, nos vemos regularmente. El apóstol Pablo también tuvo varios compañeros. Por ejemplo, él tuvo como compañero a Timoteo, era un joven, y Pablo se refiere a él como verdadero hijo en la fe. Tuvo a Tito, un joven adulto, al cual se refiere como verdadero hijo en la común fe. Y a Onésimo, un joven adulto, y de él dice, mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vamos a hablar el día de hoy de cómo Pablo testificó a Onésimo en sus prisiones. Dice, mi hijo Onésimo. ¿Cómo conoció, hermano, Pablo a Onésimo? La Biblia nos muestra que Pablo tenía el deseo de ir a Roma. Él oraba por ir a Roma, por visitar a los hermanos, por testificar de Cristo en esa ciudad. Pero por falsos que le levantaron, lo arrestaron y lo llevan a Roma, pero como preso, custodiado. Suben a un barco para hacer el viaje y en ese viaje naufragan y llegan a una isla llamada Malta. Y en esa isla, en Malta, también Pablo predica a las personas que allí estaban. Llegan a Roma y le permiten estar en una casa bajo un arresto domiciliario. Onésimo vivía con Filemón. Si usted recuerda lo que leímos ahorita en la carta de Filemón, Pablo se refiere a Filemón como un hermano, un colaborador en la fe, y Onésimo era esclavo de Filemón. Los esclavos, hermanos, tenían prácticamente su vida a disposición del amo, tenían muchas restricciones en su vida, en sus decisiones, pero por alguna razón él sale de la casa de Filemón y entonces llega con Pablo. Si usted lee la carta, verá que Pablo dice en algún momento, y si él te debe, yo te lo voy a pagar. Muy probablemente Onésimo salió de la casa de Filemón por robo, porque defraudó a su amo. Posiblemente también por el desgaste de la relación amo-esclavo. Posiblemente Onésimo había escuchado de Pablo porque Pablo y Filemón tenían relación, le enviaba cartas. Filemón era colaborador también del ministerio, del servicio de predicar a Cristo, la palabra, junto con Pablo. Era un hermano amado en la fe. Y entonces él tiene su encuentro, Onésimo, con Pablo. Pablo vivía en esta casa alquilada, en la cual recibía a mucha gente para predicarles de Cristo. Posiblemente Onésimo había conocido o escuchado de Pablo por testimonio de Filemón, y entonces Pablo lo recibe en esta casa. Y es ahí donde se da, hermanos, esta relación de Pablo con Onésimo como compañeros, digamos compañeros de habitación o de casa, de hogar. Vamos a ver el primer punto, hermanos. Valora a tu compañero. Abra su Biblia en Filemón,
10. Dado que tiene solo un capítulo, Filemón 10, nos referimos al versículo 10 de Filemón, solo hay un capítulo. Valora a tu compañero. Vamos a ver en primer lugar que el compañero es valioso y puede ser valioso como un hijo. Versículo 10. Dice la Biblia, te ruego por mi, ¿qué, hermanos? Hijo Onésimo. ¿Cómo es posible que haya llegado a esta relación de estrechez, de comunión, de amor? Porque esta frase, hermanos, hijo, revela muchas cosas. Usted no le podrá decir hijo a cualquier persona. Revela amor, el cariño que Pablo le llegó a tener a Onésimo seguramente fue creciendo. El tiempo que él lo recibió en casa, pasaron tiempo de conversación. ¿Cómo usted se llegan a unir las almas con algún amigo, con algún compañero, hermanos? A través de la comunicación, de la plática, de que le comparta sus penas, sus problemas, viceversa. Onésimo había huido, había salido de la casa de su amo, seguramente sentía culpa, sentía vergüenza. Conocía el testimonio del apóstol Pablo como un siervo de Dios que predicaba la palabra. Onésimo estaba necesitado de Jesús. Solamente se pasa, hermanos, o más bien se consigue esta relación de amor a través del tiempo, estrechando conversaciones. A mí me impacta mucho el ejemplo de Cristo, nuestro Salvador, cuando Él tiene este encuentro con el joven rico y dice la Biblia, y mirándole, ¿qué? Le amó. Yo le pido, Señor, dame ese amor que tú mostraste a la gente, de solamente verlos y poderlos amar. ¿Y qué nos debería, hermanos, motivar o llevar el amor a la gente? ¿Qué es lo mejor que usted le pudiera dar o hacer a alguien que usted ama? Bueno, Pablo sabía lo que hacía. Él era un fiel, no solamente seguidor de Jesús, sino ejecutaba la voluntad de Cristo y hacía la gran comisión. Él hacía discípulos de Jesús. Timoteo llegó a ser siervo, Tito también y Onésimo, hermanos. Yo quisiera tener este amor de Cristo, mirándole le amó. Y el hecho de que le llame hijo, hermanos, quiere decir que también pues le causó un trabajo y un esfuerzo a Pablo. El tener un hijo, digamos, física y biológicamente no es algo sencillo para las madres. No es fácil que la gente te escuche, se abra contigo, te reciba el mensaje. A veces a la primera la persona no quiere escuchar. Pero esto tiene de ventaja testificar a los compañeros que usted lo va a volver a ver. Es una persona que lo ve un día y después lo va a ver. Posiblemente el tiempo pueda variar. Hay compañeros que vemos diario, pero hay compañeros que vemos quizá cada mes. Pero al final hay un común. No se refiere a que nosotros tenemos que evangelizar a una persona o discipularlo por 9 meses. Eso no significa que sea un hijo. Pero sí, hermanos, llegar a ver a ese compañero como un hijo, como alguien que se le ama. Recuerdo que mi papá decía que nos duelen los hijos. Cuando algo les pasa y ellos sufren, a los padres nos duele. Ahí en los hijos nos duele. Y Pablo tenía este vínculo con Onésimo y le amaba. Qué importante, hermanos, es ver a los demás con el amor de Dios. Ver a los demás con los ojos de Cristo. No solamente verlos como compañeros. Y a veces esos compañeros que nos desagradan, quisiéramos quizá que no fueran nuestros compañeros, pero ¿qué haría Jesús? En segundo lugar, ¿son valiosos nuestros compañeros o pueden llegar a ser valiosos en la obra del Señor? Uno puede ver a un compañero de manzana, de colonia, y decir, pero bueno, ¿el qué podría hacer para Cristo y su obra, hermanos? Dios tiene todo el poder y Él quiere que todo hijo de Él le sirva, amén. Que le sirvamos. Y cada persona, cada criatura de Dios tiene el potencial de ser un siervo. Dice el versículo 11, hermanos, por favor, ahí en Filemón, hablando de Onésimo, le dice Pablo a Filemón, el cual, es decir, Onésimo, en otro tiempo te fue ¿qué? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Nos es útil, nos es benéfico, nos es servicial, nos es de utilidad.
3 veces se utiliza esta palabra útil en el Nuevo Testamento. Una de ellas es aquí en Filemón. La otra es en 2 de Timoteo 4:11. Escuche por favor. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. La utilidad, hermano, de una persona, de un compañero, ya estando en Cristo, es que puede ser útil al Señor en su obra, en el servicio, en predicar la palabra de Dios, testificar de Él. Y la tercera vez que se utiliza esta palabra útil está en 2 de Timoteo 2:14. Acompáñeme ahí, por favor, hermano. 2 de Timoteo 2:14. Si usted observó al principio, esta carta le escribe Pablo y Timoteo. Ya ese joven que ha crecido por el acompañamiento de Pablo, ha crecido en la fe, ahora es colaborador de Pablo y escriben a Filemón. Y aquí Timoteo escribe. Hay mucha similitud entre las palabras de Timoteo en esta carta y también en Filemón. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas, hermano? De contender sobre palabras, en el 14, y de las profanas y vanas palabrerías en el 16, será ¿qué? Instrumento para honra, santificado, y luego ¿qué dice? Útil al Señor, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. ¿Un plato, hermanos, es útil? Sí, el hecho de ser plato nos habla de que es útil, ha sido diseñado, el propósito de él es servirnos la comida. Habemos personas que tenemos diferentes grados de aceptación de la suciedad. Si un plato yo lo usé para algo, yo podría luego ahí servirme otra cosa. Para mí no hay problema, pero para mi hija Yara no. Si tiene un poquito de algo, le digo, mira hija, toma, lo acabo de usar. No, voy por uno limpio. Se va a la cocina y toma uno limpio. Bueno, hermanos, el pecado en nuestras vidas, en los hijos de Dios, nos ensucian, siguiendo la analogía. Y no nos permiten ser útiles al Señor. Él quiere que estemos santificados para hacerle útil al Señor. Para mí, para Yara más bien, un plato sucio debería estar en la tarja esperando a que lo laven. Dios quiere, hermanos, que sus hijos le seamos útiles en su obra, pero tenemos que estar apartados del pecado. Eso es la santificación. ¿Por qué Onésimo ahora era útil para la obra del Señor? Porque en primer lugar era salvo, ya era hijo de Dios, ya era plato pues. Pablo lo evangelizó, Pablo le testificó de Cristo a su compañero Onésimo, pero también, hermanos, él fue discipulado por Pablo mismo. Si esta lectura que hicimos de 2 de Timoteo 2:14 nos habla de que alguien que ha sido instruido sabe usar la palabra de verdad, ha aprendido a no contender sobre palabras, sabe evitar vanas y profanas palabrerías. ¿Quién le enseñó esto? Pablo. Si dice Pablo que Onésimo ya le es útil, es que Pablo pasó tiempo para instruirlo en la fe y para que se limpiara de estas cosas. Pablo lo discipuló, Pablo lo conocía y Pablo ejecutaba la gran comisión. El discipulado, hermanos, es conocer lo que Jesús nos ha mandado y hacerlo. Y este proceso es de toda la vida. No termina con algunas lecciones. Es de toda la vida. Él es nuestro maestro. Pero Pablo lo tomó, le dedicó el tiempo, lo recibió en casa, le instruyó. Lo hizo discípulo de Jesús, no discípulo de Pablo. Porque debe de aprender las enseñanzas de Jesús. Pablo veía en Onésimo el potencial que él tenía para la obra del Señor. Pablo sabía que era tener el valor ante los ojos de Dios. Cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este, haciendo referencia a Saulo de Tarso, quien después sería Pablo.
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un siervo escogido, útil al Señor. Pablo sabía a qué se refería cuando le decía Onésimo, útil. Por cierto, Onésimo significa útil o provechoso. Pablo está utilizando su nombre también para ilustrar y dejar claro que ahora Onésimo le es más útil a la obra del Señor. Regresemos a Filemón 13. Y vean el valor que Pablo le da a Onésimo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, yo quisiera que se quedara Onésimo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo veía a Onésimo como un colaborador de él en la obra de Cristo, predicar a Jesús. Termina diciendo el versículo 16, en el Señor, en la obra del Señor y para el Señor. Yo sé, hermanos, que humanamente cuando conocemos a un compañero, pues no, lo que primero nos viene es, él puede llegar a ser un siervo de Dios, ¿verdad? O en su obra. Pero tenemos que aprender a ver a la gente como Jesús los ve, con amor y con el propósito de que le sirvan. Y en tercer lugar, valioso como un hermano en el Señor. Como un hermano, dice el versículo 16, hermano amado. Hermano amado. Hermano, colaborador e hijo. Dios, hermanos, nos ama. Él ama a su creación. Dice la Biblia que cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y el amor para con los hombres, la filantropía, Dios ama a los hombres, Dios ama a su creación. Pensando en esto de la valía, del costo, del valor que tenemos, hermanos, pensaba yo en los diamantes, por ejemplo. Investigué que 1 kilogramo de carbono puro del cual proceden diamantes, bueno, hay diamantes naturales, pero también hay diamantes que se llegan a fabricar a través de procesos térmicos y de presión. 1 kilogramo de carbono puro puede costar como 20 pesos, $1. Pero convertido en un quilate de diamante, es decir, 0.2 gramos, vale $3,000. Y solamente 0.2 gramos, si eso fuera igual a 1 kilogramo, esto tendríamos que dividirlo 3,000 entre 0.2 y nos daría el monto de lo que equivaldría 1 kilogramo originalmente de carbón puro. Usted y yo, hermanos, éramos carbones puros antes de Cristo, pero Él nos vio valiosos y murió en la cruz del Calvario para darnos la posibilidad de que nuestros pecados fueran perdonados. Dios le ama. ¿Cuánto le ama, hermanos? Dio a su Hijo. Y ese amor Pablo lo reflejaba con Onésimo. No, él no veía a su compañero solamente como un compañero, lo veía con amor y con los ojos de Cristo como un siervo potencial, gracias al sacrificio de Cristo. Hermano, cuando testifiques a tus compañeros, debes mirarlos como Dios los ve, con amor y como un futuro obrero en su mies. No importa cuán perdido o inútil usted crea que él es o está. En Cristo, su compañero puede hallar propósito y utilidad. Pensemos cómo éramos antes de Cristo y ahora, hermanos, le somos útiles al Señor. Gloria a Él. Tenemos un propósito, predicar a Cristo. Si las cosas se hacen sin amor, hermanos, dice la Biblia que es como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Solamente se escucha y ya, pero no trasciende. Y el Señor Jesús quiere que todo lo que hagamos sea con amor. El jueves mi esposa y yo fuimos a un tianguis a comer unas quesadillas y vimos a dos personas ancianas. Ya habíamos orado que el Señor nos utilizara, nos permitiera serle útiles en el tianguis, y llegamos a una mesa y las dos señoras nos dijeron, siéntense. Nos sentamos y salió en la plática varias cosas. Al final ella dijo, padezco de la columna, tengo dolores, y le digo, ¿nos permite orar con usted? Dice, ay, sí, por favor. Y cuando oro por ella, siento que me toma de la mano. Y cuando terminamos de orar, me dice, ay, gracias, me hizo usted el día. Y mi esposa le dio su teléfono y estamos orando para que contacte a mi esposa y le demos seguimiento, ya sea que venga a nuestra casa o vayamos a la suya. Hay gente, hermanos, que está necesitada de Jesús. Cuando usted ora por las personas, reciben el amor de Dios.
No se van a convertir porque usted ore por ellas o les haga un bien. Pero hermanos, ¿cómo abren las puertas al Evangelio? También ayer un vecino, ya habíamos tenido un encuentro con él porque quisieron entrar a su casa a robar su camioneta y al otro día fuimos: vecino, ¿cómo está usted? Empezar la plática, hermanos, abrirnos, que los vecinos no solo nos conozcan cuando les decimos, por favor, quite su carro de mi lugar, ¿verdad? Que nos conozcan porque estamos interesados en su bienestar. Hermanos, su vida futura es lo más importante. ¿Qué más les va a importar a ellos y a nosotros cuando muramos? Pues ¿dónde estamos? Y ayer le dije, teníamos visitas, hermanos, en casa y le dijimos, nos permite regalarle, le traemos esto, y lo recibió con mucho gusto el Señor. Estamos orando para que también otro paso más adelante sea que venga a nuestra casa o podamos pasar a la suya y compartir de Cristo. Pero hermanos, tenemos que darnos los tiempos, tenemos que trabajar exprofesamente e intencionalmente. Las cosas para que se hagan se requieren fecha y hora. Pregunta: ¿está usted viendo a sus compañeros con los ojos de Cristo, hermano? ¿Con amor, como un siervo de Él? Dios nos ayude. Segundo punto: testifica a tu compañero. Vea el versículo 10, hermano, por favor. Aquí la exhortación para todos es: ten un hijo en la fe. Tenga usted un hijo en la fe. Digo, por lo menos uno. Dios quiere tener una familia muy grande. Gloria a Dios que estamos aquí casi, pues muchas personas, más los del culto de la mañana. Pero hermanos, qué gozo sería para el Señor y para nosotros como iglesia que eso estuviera lleno, ¿verdad? O que requiriéramos de más espacio. El Señor quiere hijos. Todos somos criaturas, pero quiere hijos para sí. Dice el versículo 10, hablando Pablo: ¿a quién qué, hermanos? ¿A quién? Engendré. Pablo está diciendo: yo engendré a Onésimo. ¿A quién engendré? A quien he engendrado. Engendrar es dar a luz. También es producir. Pablo está diciendo: yo di a luz al nuevo Onésimo. Pero no porque Pablo tuviera el poder de convertirlo en nueva criatura. Esa obra la hace el Espíritu de Dios cuando el ser humano cree en Jesús. Pero en el sentido en que Él le llevó a Cristo, le dio a conocer a Jesús y le hizo crecer en la fe. Yo lo produje, yo lo engendré. Dice primera de Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, es engendrado de Dios. ¿Qué se requiere para ser engendrado de Dios? Venir a ser hijo de Dios: creer en Cristo, creer en Jesús. Onésimo entonces creyó en Jesús como el Hijo de Dios y nació de Dios, fue nueva criatura por creer en Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 4:15: pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Pablo dice a ustedes, Corintios, yo los engendré a través del Evangelio de Jesús. Pablo engendró en ese sentido a Onésimo por medio del Evangelio. Le testificó, le contó el Evangelio de Jesús, su obra. Murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Pablo evangelizó a Onésimo, le habló de Cristo y su obra redentora. Onésimo nació de nuevo por creer el Evangelio de Jesús compartido por Pablo. ¿Cómo le habrá testificado Pablo a Onésimo, hermanos? Probablemente le compartió su testimonio de conversión. ¿Cómo pasó de ser de un perseguidor de la iglesia a un siervo apasionado de Cristo y predicar su evangelio? Eso seguramente impactó la vida de Onésimo. Él requería un cambio, una transformación. Y esto muestra el poder transformador del evangelio. Ten un hijo en la fe. Pídele a Dios, hermano, que tú engendres a otro hijo de Dios por testificarle de Cristo. Y a los hijos no solamente se les tiene ya, ¿verdad, hermanos? A los hijos se les procura, se les instruye, se les provee, se les guía. Y el segundo punto de testifica a tu compañero: tenlo en tus dificultades. Dice el versículo 10: a quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. A veces queremos testificar de Cristo cuando las condiciones sean ideales. No, hermano, Pablo nos da el ejemplo de que aún en arresto domiciliario,
él testificó de Cristo a Onésimo. Dice el versículo 1, prisionero de Jesucristo. Él estaba limitado. Él llegó a Roma y el centurión entregó los presos al prefecto militar y a Pablo le permitieron vivir aparte con un soldado que le custodiase. Él estaba limitado, pero aún así recibió a Onésimo, lo acogió por un tiempo. Vemos que al final el deseo de Pablo de ir a Roma se cumple, pero no bajo los términos de Pablo. No como Pablo hubiera querido, con toda la libertad. Usted y yo, hermano, tenemos más libertad que la que Pablo tuvo en ese arresto domiciliario. Al final llegó a Roma y predicó de Cristo y a Onésimo. Estaban con limitaciones en ese arresto domiciliario. Pregunto, hermanos, ¿habrá algún lugar en donde Cristo no pueda ser predicado? La palabra de Cristo, hermanos, dice, more, corra, abunde en vuestros corazones. No hay nada que la detenga. Gloria a Dios. Pablo dijo, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar, no solo en prisión, en todo lugar, el olor de su conocimiento. Pablo, hermano, estaba comprometido con Cristo de dar a conocerlo como ese olor fragante. La gente se da cuenta cuando percibe algo de Jesús. Cuando ellos ven en usted la presencia y la obra de Jesús en su vida, dice, qué bonito. Este jueves que les digo que estábamos en el tianguis, las primeras cosas que nos dijo fue la señora, qué bonita pareja se ven ustedes. Y lo que le dije fue, gracias a la presencia, a la obra de Jesús en nosotros, le dije. Es que, hermano, no tenemos que desaprovechar la oportunidad. Ellos, en muchas ocasiones, digamos, se entregan solitos. Dan ese paso de interés y nosotros ahí lo terminamos y decimos, sí, pues qué bueno que lo notó. No, hermanos, llevémoslo a Jesús. Digámosle, pues gracias a Jesús, señora, no es por mí, es por la obra de Jesús. ¿Qué obstáculos habrá vencido Pablo para evangelizar a Onésimo? Considero que prejuicios por las diferencias. Pablo no era esclavo de los hombres. Él se sometió voluntariamente al señorío de Dios, de Jesús. Pero Onésimo sí era un esclavo de los hombres, era de Filemón. Él pudo haber tenido prejuicios acerca de Pablo, de Onésimo. Pues ya llegó este esclavo, con problemas, con traumas, le defraudó. Pero eso a Pablo no lo detuvo. Al contrario, hermanos, le permitió predicarle a Jesús. También tuvo que haber vencido la crítica de los demás, porque la gente sabía que él era un líder espiritual y que estaba recibiendo en casa a un esclavo fugitivo. Y Pablo aprovecha esa situación para predicarle de Cristo. Filipenses 1 dice, quiero que sepáis, hermanos, hablando Pablo, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vean cómo Pablo, en vez de lamentarse, pues estoy aquí con esas restricciones, no sé cuándo voy a tener libertad de ir a visitarte, Filemón. Por cierto, decía, oren por mí, que el Señor me permita salir, y dice, prepárame hospedaje. Decía Pablo, prepárame hospedaje. Su prisión, sus limitaciones, cobraban ánimo en otros para que ellos siguieran predicando de Jesús. No esperemos, hermanos, a que las limitaciones sean mayores o un ataque del gobierno ante el cristianismo. Tenemos libertad, usémosla, hablemos de Jesús. Evangelizar implica estar dispuesto a abrir aún nuestro hogar, abrir su corazón y su vida a sus compañeros, incluso en situaciones difíciles. Cuando un compañero le dice es que de viudo o me van a correr, etcétera, ¿cómo puede usted aprovechar eso para hablarles de Jesús? El paso, hermanos, es muy sencillo, pero tenemos que decir Jesús. La transformación de Onésimo ilustra una vida de esclavo del pecado a una libertad en Cristo, de tener solo un propósito terrenal, que es servir a otro hombre, a un propósito divino, predicar la palabra de Dios.
también nos muestra que hay igualdad entre el amo y el esclavo. Le dice Pablo a Filemón, nuestro amado hermano. Ahora es uno de los nuestros, es colaborador nuestro. Hermano, las dificultades que no sean excusa para que usted comparta el Evangelio. Al contrario, sean lo que Dios use. La gente se sensibiliza cuando tiene problemas. Esto no fue difícil solo para Pablo, fue difícil para Onésimo también recibir la palabra de Pablo, hermanos, porque se sentía posiblemente con culpa. Pero esta conversación y este amor les hace tener este tiempo y que conozca a Cristo. Muchas veces las pruebas son oportunidades para que usted muestre el amor de Jesús. Por ejemplo, un compañero de cuarto en el hospital. No es lo mismo pasar en un cuarto de hospital todo el tiempo callado, a pasar un tiempo en el cuarto de hospital y que el de al lado sepa que Jesús le puede salvar. Pero cuando vienen esas dificultades, hermanos, humanamente nos deprimimos, nos sentimos tristes, lo que queremos menos hacer es hablar con la gente. Pero tenemos que pedirle fortaleza al Señor. Y Señor, úsame en esa circunstancia. Testificar no requiere circunstancias perfectas. En momentos difíciles podemos ser luz a los demás. Pregunta, hermano, ¿está usted dispuesto a compartir de Cristo en medio de sus dificultades? En la escasez, en la pérdida. Dios le use, le ayude. Y el último punto, hermanos, ayuda a tu compañero. Intercede por tu compañero. Versículo 12, Pablo está intercediendo por Onésimo con Filemón y le dice, recíbelo como a mí mismo. ¿Cómo recibiría Filemón a Pablo? Pues de brazos abiertos. Tal era la confianza que Pablo le dice, prepárame hospedaje. Ni siquiera le dice, oye, ¿me puedes hospedar? No, le dice, prepárame hospedaje, voy a llegar. Y él está confiado en el Señor de que va a ver a Filemón y lo quisiera ver reconciliado con Onésimo. Lo que le pide, hermanos, porque él intercede, se pone en medio de Filemón y de Onésimo. Reconciliarlos, ponerlos en paz a los dos no es algo trivial. De las cosas que menos nos gustan es que nos digan, tienes que perdonar al hermano, ¿verdad? O sí, levante la mano si usted, es lo más fácil que puedo hacer, no. Es muy difícil, hermanos, pero ¿es imposible? No. Y es ahí donde a veces el diablo gana más terreno en no creer la palabra de Dios. Él puede restablecer y restaurar nuestras relaciones. Esta relación estaba rota entre Filemón y Onésimo y Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo. ¿Qué incluía? Filemón, perdona a Onésimo. Perdónalo. Y nuevamente aquí vemos el discipulado porque si ya Pablo le dice a Filemón, perdónalo, es porque también ya Pablo trabajó con Onésimo. Y le dijo, vas a ir y a regresar con Filemón y le vas a pedir perdón. Pero intercede por él, se pone en su lugar para restablecer la comunión. Posiblemente Pablo le relató su pasado de cómo él era perseguidor de la iglesia y ahora ya estaba reconciliado con Cristo y trabajando para él. El hecho de que hubiera robado a Filemón, pues es muy claro lo que sentía, pero si solamente lo hubiera abandonado también, hermanos, porque ya no estaba a gusto con él, pues también era un perjuicio económico para Filemón, porque el hecho de perder un esclavo era perder económicamente algo también. Al final, Onésimo había dañado también a Filemón y tenía que pedir perdón. Según la ley romana, los esclavos fugitivos podían perder la vida aún o enfrentar severos castigos. Filemón no confiaba seguramente en Onésimo. Eso tuvo que vencerlo también Filemón. Pablo sabía qué era que la gente dudara de su conversión. Dice la Biblia en Hechos 9 que cuando Pablo llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Imagínense, pónganse en el lugar de Onésimo, hermano. Amo Filemón, ya regresé. Pues seguramente decía, pues no va a creer en mí, la confianza está rota, vergüenza y culpa. En el versículo 15 me llama mucho la atención que dice, recíbelo para siempre, como un hermano tuyo para siempre. Pero Pablo
ayudó a su compañero no solo intercediendo por él, lógicamente la oración es parte de la intercesión, pero también se sacrificó por Onésimo. Sacrifícate por tu compañero, porque Pablo le promete a Onésimo pagar la deuda de Onésimo. Dice Pablo, ponlo a mi cuenta. Si algo te debe o te dañó, dice Pablo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pagaré. Cuando probablemente cuando lo visitara, prepárame alojamiento, ahí que te vea, yo te pago. Si vemos, hermanos, lo que Pablo nos muestra, su ejemplo, va más allá de simplemente decir Jesús te puede salvar, es comprometerse con el compañero, dedicarle tiempo, acompañarlo en sus dudas, en su crecimiento espiritual, romper muchas barreras y obstáculos que nos pueden hacer que ese mensaje no llegue o que no germine la palabra. El Evangelio debe mostrar a Jesús, quien ofrece reconciliación. Reconciliaos con Dios. Y Pablo lo vivía. Reconcíliate con tu amo, ya has sido reconciliado con Dios, reconcíliate con tu hermano. Tenemos que llevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Testificar, hermano, implica más que compartir el mensaje, incluye vivirlo. Y Pablo lo vivía. Él ayudó a reconciliarlo y experimentó así la gracia que es parte del Evangelio de Jesús. Pregunta, ¿está usted promoviendo la paz y la unidad en las relaciones de sus compañeros? O cuando su compañero le dice, es que mi jefe me trató mal, ¿qué le dice usted? Tenemos que animarlo a que esas relaciones, que si están rotas, hermanos, se enmienden, que estén en paz los unos con los otros. ¿Qué aprendemos de Pablo al testificar a Onésimo? Compasión por los compañeros, disponibilidad al abrir su hogar, el enfoque centrado en el Evangelio de Jesús, la importancia del discipulado, la confianza en el poder transformador de Jesús y enseñar con el ejemplo. ¿Qué pasó con Onésimo después? Dice Colosenses 4:9, habla Pablo, con Onésimo, amado y fiel compañero, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Ahora ya Onésimo, transformado por el poder de Jesús, ya era un hermano de los demás creyentes en Jesús y servía. En esta carta Pablo lo menciona como un fiel colaborador. Eso indica que Onésimo, hermanos, tuvo un papel activo en la iglesia. Según la tradición cristiana, Onésimo llegó a ser un predicador en la iglesia después de Timoteo. Murió como mártir después de las persecuciones bajo el emperador Trajano alrededor del año 109. Eso es lo que Jesús hace en el corazón de una persona cuando cree en Él. ¿Y qué pasó con Pablo? Hechos 28 nos dice que permaneció 2 años enteros en la casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Lo buscaban y los recibía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Qué predicaba? El reino de Dios y al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Abiertamente y sin impedimento. No solo Pablo, hermanos, hay un pastor en un penal que gracias al Señor, él ya ha permitido que le conozcan más varones y ya hay 100 varones convertidos a Cristo en ese lugar. ¿Cómo puede usted aplicar, hermanos, la carta de Filemón? La pregunta que yo le hago es, ¿tiene usted, hermano, a su Onésimo? Y digo, por lo menos a un Onésimo, porque Dios no quiere que solo tengamos uno. Él quiere alcanzar al mundo, hermanos. ¿Tiene usted a su Onésimo o cuántos Onésimos ha ganado para Cristo? Cuando iba en la vocacional, la primera vez que le compartí a mi compañero Oscar fue cuando él perdió a su padre. Era yo de edad como de unos 15, 16 años en la vocacional cuando él quedó huérfano. Y gloria a Dios, hermano, recibió a Cristo. Ahora se ha convertido mi amigo, porque eso pasa con los compañeros, ¿verdad? Llegan a convertirse algunos en amigos. Pero tenemos muchas oportunidades, hermanos. Dice la Biblia, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Estás trabajando en ganar el alma de tu compañero para Cristo? Es decir, ¿testificas a tu compañero? No solo en arresto domiciliario se puede predicar. Mire, si usted está tomando una clase, usted tiene compañeros de clase. Puede tener compañeros de curso.
un compañero de deporte, un compañero de salón para los que estudian, un compañero de vida, el cónyuge, hasta les decimos mi compañera, ¿verdad? Mi compañero. El compañero de cuarto en un hospital, en residencia de adultos mayores, compañeros de residencia, compañero de trabajo, compañero de cuadra, los vecinos, o un compañero de viaje, venga el próximo domingo a testificar a un compañero de viaje. Hermanos, tenemos múltiples opciones y oportunidades que el Señor nos da para testificar a nuestros compañeros. Propóngase testificar de Jesús. En muchas ocasiones testificamos de Cristo, la persona acepta, pero nos olvidamos de la persona. Ahora es nuestro hermano. Tenemos que ayudar a que Él crezca en la fe. Invítelo al templo, que Él crezca en la palabra, en la comunión. Platique, ore con ellos, muéstreles el amor de Jesús y Dios abrirá puertas para que escuchen su palabra. Testificar a los compañeros tiene una gran ventaja, los va a volver a ver. Le puede dar seguimiento. Vamos a orar. Amigo, amiga que nos visitas, si es la primera vez que escuchas que Jesús murió en la cruz para pagar tus pecados y tú quieres ser ahora su hijo y estar reconciliado con Él, dile ahí a Dios que te perdone tus pecados y que crees en Jesús como tu Salvador. Orar es hablar con Él. Ahí en silencio se lo puedes decir. Hermano, comprométase con Dios a testificarle a sus compañeros. Ore con Él. Dígale, Señor, reconozco que he estado mal, que he cerrado mi boca, pero ayúdame, quita todo obstáculo, dame la valentía, dame el amor por mis compañeros y que yo sea un portador de tu evangelio. Testifique de Jesús. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra. Permite que este ejemplo inspirador de Pablo nos anime, nos contagie para evangelizar, para predicar a otros. Gracias por tu obra en nuestro corazón, porque solamente por ti somos nuevas criaturas. Ayúdanos a también esperar y confiar en el poder transformador en nuestros compañeros y que ellos sean ganados para ti, como tus hijos amados. Usa a tu iglesia. Perdónanos, Señor, por nuestra indiferencia, apatía, falta de amor, y que nos distinga, Señor, que somos fieles testigos tuyos. Usa tu iglesia Resurrección en Cristo y bendícela. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.